Buenas tardes, mi nombre es Víctor Chiri. A continuación voy a realizar la exposición de la práctica número 3 con el título de Uso del calorímetro convencional casero. Esto para el laboratorio de fisicoquímica. La evaluación experimental del calor absorbido cedido por un sistema es tarea que les es asignada a la calorimetría y en este caso al calorímetro casero es el dispositivo por el cual vamos a realizar la práctica. En la práctica la medida está sujeta a una serie de correcciones. Las razones por las cuales es necesario realizar esta corrección en el calorímetro se debe a que la separación entre las paredes del calorímetro de su entorno no cumplen estrictamente con las condiciones de ser estrictamente adiabáticas. En la teoría de la fisicoquímica, permite hacer una estimación del calor absorbido o cedido por un sistema a través de una función termodinámica de estado conocido como entalpía. El cambio en esta propiedad es equivalente al calor en que un sistema libera o absorbe durante un determinado proceso. Estos procesos se pueden clasificar como exotérmicos, es decir, si van acompañados de un desprendimiento de calor, y endotérmicos, si absorben calor en el medio durante el proceso. Dado que esta práctica está desarrollada en dos prácticas, presenta los siguientes objetivos: comparar los valores teóricos obtenidos en un simulador virtual con los valores registrados en un calorímetro casero convencional. Preparar una dilución de alcohol etílico al 70% a partir de una muestra del 96% en un calorímetro casero. El equipo y reactivos utilizados para la presente práctica son calorímetro casero, una probeta de 100 ml, termómetro ambiental, termómetro de mercurio, jarras plásticas, varillas, cuaderno de anotaciones, cronómetro, calculadora, agua, alcohol etílico al 96%, leche líquida, café instantáneo. Como habíamos mencionado, la presente práctica tiene dos partes. En la primera vamos a determinar el volumen de la leche a 5 grados centígrados para preparar café en un calorímetro casero. Se ingresó a la plataforma virtual ChemCollective.org para realizar el experimento virtual sobre la preparación del café. La presente página nos dio unos datos iniciales. A partir de este enunciado se elige el material a utilizar y la temperatura tanto del café y la leche dentro de la plataforma virtual. Se realizó un balance calórico para obtener el volumen de leche a 5 grados centígrados que se procede luego a realizar el experimento en laboratorio virtual. Una vez realizado con los datos y el material adecuado, se valida la respuesta correcta y se realiza la corroboración de los resultados en el calorímetro casero. Como se ve acá, la aplicación virtual nos da un dato de 17,8 ml de leche, la cual es correcto, ¿no?, para obtener los resultados indicados al inicio. Se preparó los reactivos a la temperatura indicada y procedió a aplicar el volumen determinado. Se observó y anotó la temperatura inicial y final observada. Esto ya en el calorímetro casero, ¿no?, determinando los datos experimentales. Para la parte B, se realizó el cálculo del volumen del alcohol al 96%, utilizando para preparar 200 ml de disolución, utilizando la siguiente ecuación. Para esto se consideró como condiciones iniciales la concentración del alcohol etílico al 96%, un volumen requerido al 96%, como condiciones finales la concentración al 70% y el volumen final al 70%. Se introdujo en el calorímetro, previamente realizados los cálculos, 145,8 ml de alcohol etílico al 96%. Posteriormente se introduce 54,2 ml de agua al calorímetro y luego inmediatamente se registra y anota las temperaturas obtenidas por la mezcla del agua y alcohol etílico hasta alcanzar el equilibrio. Se registra la temperatura final obtenida y se realizan las posteriores conclusiones. Del volumen de leche a 5 grados centígrados para preparar café en un calorímetro casero. Acá se puede ver en el lado izquierdo los datos iniciales que nos da la aplicación de laboratorio virtual. Un café a 250 ml, el volumen de leche que debemos determinar, la temperatura de 85 respectivamente del café y de la leche, la densidad se asume tanto para el café como para la leche de 1. Y acá podemos ver los datos del calor específico del café y de la leche. Se realiza inicialmente el balance calórico. El calor cedido
es igual al calor ganado, ¿no? Acá podemos ver los datos que hemos utilizado. La masa la reemplazamos por esta ecuación igual a la densidad por el volumen, ¿no? La densidad del café por el volumen del café. Se simplifican, asumimos que las densidades son iguales y se simplifica. Tanto el calor específico también se simplifica y despejamos de todo esto el volumen de la leche, el cual, reemplazando los valores, es de 17,86 ml, ¿no? El volumen teórico de la leche. Al realizar la corroboración de los datos in vitro, se obtuvo una temperatura aparente de 74 grados centígrados. La que nos requerían en el laboratorio virtual era de 75, realizando la corrección de la temperatura aparente, ya que esta temperatura de 74 grados centígrados era la temperatura aparente, y de acuerdo a los datos previamente calculados de coeficiente de enfriamiento, obtenemos la temperatura final real, que era de 74,37 grados centígrados, temperatura final a partir de los datos teóricos aplicados en el calorímetro casero. Previamente al trabajo realizado y a los cálculos, se quiso realizar una corroboración. Nuevamente tenemos el cuadro acá y queremos determinar el volumen de leche a 5 grados centígrados para preparar café en un calorímetro casero, pero a partir de datos experimentales. O sea, queremos llegar a una temperatura de equilibrio de 75 grados centígrados. Se realiza el balance calórico y en esta ocasión se va a introducir lo que es el equivalente en agua, ¿no? Y nuestros datos también de constante de enfriamiento para nuestro calorímetro, ¿no? Introducimos nuevamente todos los datos y obtenemos cuál debería ser el volumen de leche para nuestro calorímetro casero y a partir de este volumen obtener una temperatura final de 75 grados centígrados como nos pedía el laboratorio, ¿no? Sería en realidad de 11,17 ml, ¿no? Volumen de leche a partir de los datos de las constantes de enfriamiento y equivalente del agua del calorímetro para obtener 75 grados centígrados como temperatura de equilibrio. Cálculos y resultados en la parte B. Preparar una disolución de alcohol etílico al 70% a partir de alcohol etílico al 96%. A la izquierda tenemos un cuadro con los datos iniciales. Partimos, como ya hemos mencionado, al utilizar esta ecuación, obtenemos un volumen inicial de alcohol de 145,8 ml de alcohol al 96%. Hacemos una diferencia entre los 200 que requerimos menos el volumen del alcohol y obtenemos un volumen del agua de 54,2 ml de agua, los cuales nos servirían para preparar 200 ml de alcohol etílico al 70%, ¿no? Lo cual se puede ver acá en el cuadro. Es un resumen. La temperatura inicial del alcohol al momento de hacer la experiencia era de 23 y la temperatura del agua era de 21 grados centígrados. La temperatura final registrada fue de 26,2 y la temperatura ambiente en el momento era de 21,8. La temperatura aumenta, siendo este un proceso exotérmico, lo cual indica una entalpía de dilución negativa. Para terminar, al aplicar el volumen teórico calculado en el calorímetro casero, se registró una temperatura final aparente de 74 grados centígrados y una temperatura real de 74,37 grados centígrados, que se aproxima a la temperatura requerida de 75 grados centígrados según la aplicación del laboratorio virtual registrada en la simulación. Como segunda conclusión, es probable que debido a que el calorímetro casero no está completamente aislado, los resultados hayan presentado esta pequeña variación, la cual no es muy significativa, ¿no? Se calculó con base en los datos de la constante de enfriamiento, equivalente en agua, el nuevo volumen experimental de leche para lograr la temperatura de equilibrio a 75 grados centígrados. Dicho volumen fue de 11,17 ml. Se preparó una solución al 70% de alcohol etílico con 145,8 ml de alcohol al 96% y 54,2 ml de agua. La temperatura registrada fue de 26,2 grados centígrados y la temperatura aumenta gracias a la entalpía de la dilución negativa del agua con el calor. Complementariamente podemos decir que se sabe que al mezclar agua con alcohol normalmente no obtenemos al final el mismo volumen, sino que en realidad por un reacomodo de las moléculas el volumen es un poco inferior, no es un volumen aditivo. Con esto terminaríamos. Gracias.